Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a compartir la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarte que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 38. San Juan 7, 38. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hagamos una oración. Bendito y amado Dios, Padre y Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día nuevo que nos regala, Señor, y una oportunidad más para acercarnos a ti, conocerte más y mejor a ti, Señor. Nos entregamos una vez más nuestras vidas en tus preciosas manos, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Llévate, Señor, toda peso, toda carga que pueda haber en nosotros, Señor, y llénanos cada día más de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, oh Padre amado. Háblanos, Señor, con tu bendita palabra. Danos, Señor, ese denuedo. Danos discernimiento espiritual, oh Señor, sabiduría de ti, Señor. Lo necesitamos en nuestras vidas, Señor, para poder entender lo que vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, toda ofensa, todo lo malo, Señor, todo lo que no te haya agradado de nosotros, Señor. Queremos ponernos a cuenta delante de ti y queremos, Señor, escuchar tu palabra, que es el alimento para nuestro espíritu. Gracias por cada uno de mis hermanos también, que sigas derramando muchas bendiciones sobre sus vidas, sus hogares, sus familias, sus trabajos, su salud y por todos, oh Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén. El texto que hemos leído de San Juan, capítulo 7, versículo 38, dice el Señor Jesucristo hablando: el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, una promesa que implica el creer, el tener fe y confianza. Dice: el que en Él cree recibirá una vida nueva, una vida transformada, la salvación, la vida eterna. Pues lo importante aquí, lo que implica es el creer, el tener fe, confianza solamente en Dios, su palabra, en sus promesas. Dice: y el que en Él cree, pues recibirá una vida transformada, una vida renovada, una vida restaurada, fortalecida, porque todo el hombre pecador que viene a Cristo y reconoce que es pecador y recibe a Cristo en su corazón, pues hay una transformación, hay un cambio, una restauración en la vida del hombre que es pecador. Se quita la venda de sus ojos, entra Cristo en el corazón de aquella persona y es una nueva criatura. La promesa del Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuál es esa evidencia de una vida transformada? Pues la evidencia de una vida transformada es la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre, aquel que se arrepiente de sus pecados. El Señor Jesús dijo: voy, pero os enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, quien os guiará a toda verdad. Por eso cada creyente, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Entonces la promesa del Señor, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, pues primeramente tiene que haber una fe, una confianza, creer en el Señor. Y hay una vida transformada, un cambio, un nuevo nacimiento que es espiritual. Y la evidencia es que a todo hijo de Dios recibe el Espíritu Santo. Aquel que no es hijo de Dios no tiene el Espíritu Santo. Por eso la evidencia de una vida transformada, de una vida que se ha arrepentido de sus pecados, que ha aceptado a Cristo en su corazón y ha reconocido que es un pecador, pues Cristo viene a morar en su corazón, se rompe la cadena de pecado y el Espíritu Santo viene en la vida de aquella persona. Es una evidencia de la vida transformada, del nuevo nacimiento, es la presencia del Espíritu Santo.
Y aquí nuestro Señor Jesucristo hace referencia a que un río de agua viva brotará del interior de la persona que confía en Él. En el libro de Isaías, vamos al profeta Isaías, en el capítulo 44, Isaías 44, versículo 3. Isaías en el Antiguo Testamento está hablando, el profeta Isaías, pues antes de que venga Cristo a la tierra. Dice Isaías 44:3, dice la palabra del Señor: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice aquí el profeta Isaías, aquí está la promesa acerca de la vida entregada al Señor, esa vida nueva, esa vida transformada, siendo una bendición a los que están alrededor buscando del Señor, aquel que están ansiosos de recibir esa transformación, ese cambio, esa vida nueva, esa vida transformada. Por eso el profeta Isaías dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. El sequedal hace referencia a una vida de pecado, aquel que está incluido, ¿no?, en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas. Pues dice el profeta Isaías de parte de Dios: yo derramaré agua sobre el sequedal, una vida nueva, una vida transformada en aquella persona, y ríos sobre la tierra árida. También la palabra árida y sequedal hace referencia a algo que está seco, que no tiene vida. Bueno, la palabra dice que Cristo Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia, y vida eterna, y vida nueva. Y esa agua que da vida proviene de Cristo. Porque el Señor Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia, vida eterna. Por eso, y dice también que aquel que cree, el creyente, aquel que recibe a Cristo y es una vida nueva, una vida transformada, es una fuente también de bendición para los demás. Y aquí es importante entender el significado de estas palabras, ¿no? Porque para el creyente, dice, cuando el creyente va a Cristo y bebe, no solamente calma su sed, sino recibe un abastecimiento tan abundante que de él va a brotar verdaderos ríos. Cuando recibimos el Espíritu al momento de creer en Cristo Jesús, nos acompaña permanentemente e influye en los demás si lo permitimos. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña también, nos instruye con medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos dar a los demás, podemos dar testimonio de Cristo, podemos compartir la palabra a otros. Eso es lo que significa. El Señor nos llena de su Espíritu. Primero hace un cambio en la vida del hombre, una transformación. Viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Y nosotros debemos cada día llenarnos del Espíritu. Cada día debemos de llenarnos de su Espíritu para que siga fluya el Espíritu Santo en nosotros, y también podamos ser testimonio y poder compartir también a los demás. Todo creyente, todo hijo de Dios, no debemos callar, no debemos quedarnos para nosotros lo que aprendemos, sino compartir hacia los demás. Cuando cada día que aprendemos de la palabra de Dios, pues compartir a los demás, eso significa que hay un río que fluye, que es la palabra de Dios. Y el texto inicial que hemos leído dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Implica que el Espíritu Santo que está en nosotros ahora también nos impulsa, y cuando nos llenamos de su Espíritu, cuando nos llenamos
de esa necesidad de buscar del Señor, de leer su palabra, pues nosotros debemos de cumplir y obedecerla, de compartir a toda criatura las buenas nuevas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero si nosotros nos convertimos en un agua estancada, nos llenamos de la palabra, nos llenamos, pero no compartimos, ¿qué significa? Es como aquellas aguas que están estancadas, que tienen una entrada, pero no tienen una salida. Pues nos convertimos en creyentes tibios, miedosos, sin fe, egoístas. ¿Por qué? Porque solamente nos llenamos nosotros de su palabra, pero no lo compartimos. Y el Señor dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que no podemos quedarnos callados, tenemos que compartir y dar las buenas nuevas, porque para eso el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha separado, para cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dar testimonio que hay un Cristo que salva, que restaura vidas. Por eso ese es el llamado para todo creyente, para todo hijo de Dios. La palabra de Dios dice, la Escritura dice en Isaías capítulo 58, vamos al capítulo 58 de Isaías y el versículo 11. Isaías 58, 11. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Nosotros somos las ovejas del Señor. Él es el buen pastor. Él nos pastorea. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Isaías capítulo 58 versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Qué significa? Cuando dice el Señor, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías. Aquí las sequías significa en los tiempos de dificultad, en los tiempos de escasez, de soledad, de debilidad, en los tiempos de desánimo, en el tiempo de las pruebas, de la enfermedad. Dice: y en las sequías te saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tenemos que recordar además que el agua limpia, que es la palabra de Dios, es la que purifica por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace recordar la palabra, las promesas del Señor. Es el agua limpia que purifica la vida del hombre, aquel que se humilla y se arrepiente. Y por medio del Espíritu Santo nos redarguye. ¿Para qué? Para corregir aquello que no agrada a Dios. Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en todo hijo de Dios, siempre nos va a redarguir. Cuando en algo estamos fallando, nos va a hacer recordar que la palabra de Dios. Y esa palabra que representa el agua que limpia, que purifica, que santifica, que nos hace ver nuestra condición, cómo estamos delante del Señor, si estamos en obediencia o no, o si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Y ahí está, por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos va a redarguir. ¿Qué más dice el texto de San Juan capítulo 7, versículo 38? El texto inicial. Dice la segunda parte: y de su interior, dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente recibimos grandes beneficios, bendiciones para la propia alma, sino que también llegamos a ser esa fuente de bendición para
apagar la sed de otros. Cuando se habla de sed, esa palabra sed habla de una necesidad espiritual. Habla de aquella persona que tiene esa necesidad de buscar de Dios. Entonces nosotros también nos convertimos en una fuente de bendición cuando nos llenamos del Espíritu Santo, y por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué? Para poder dar a los demás esa palabra de aliento y de fortaleza para el hombre pecador, para que se arrepienta, para que reconozca que hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Y dice, seremos fuente de bendición para apagar la sed de otros. Ríos de agua viva corren en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y la iglesia somos cada uno de los creyentes, de los hijos e hijas de Dios, todos somos la iglesia de Cristo. Dice, ríos de agua viva corren en la iglesia de Cristo. ¿Cuándo? Cuando los hijos de Dios, los creyentes, están orando, están intercediendo, están clamando, están escudriñando la palabra de Dios, están cantando alabanzas, están llevando el evangelio a otros, están dando testimonio con su vida. Cuando hacemos estas cosas, cuando enseñamos la sana doctrina, cuando hacemos todo esto en la iglesia del Señor, pues corren ríos de agua viva. No se estanca, no se detiene. Cuando somos constantes, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando cantamos alabanzas, cánticos, cuando llevamos el evangelio a otro, cuando testificamos, cuando compartimos un folleto, un volante, cuando damos testimonio, cuando alentamos a otros, pues está corriendo ríos de agua viva de nuestros corazones para que podamos hablar de Cristo, para que muchas personas vengan a los pies del Señor. El apóstol Pablo decía en la carta de los Romanos, y en el capítulo 15, vamos a Romanos, capítulo 15 de Romanos, versículo 18. Romanos 15, 18. El apóstol Pablo decía, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El apóstol Pablo está diciendo aquí, el apóstol Pablo, recordemos que fue llamado para predicar a los gentiles eran los que no eran judíos. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de mí significa que el apóstol Pablo iba a ser usado por el Señor para dar testimonio, para testificar, para predicar a los gentiles de Cristo por medio o dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra, la predicación, y con las obras, con hechos, con testimonios, milagros que se hacían de parte de Dios y que usaban también a Pablo. Por eso, cuán importante es que cuando el Señor nos hace ese llamado, nos ha escogido, es para que nosotros podamos también ser usados por el Señor y dar testimonio, poder compartir la palabra del Señor y ser luz en medio de las tinieblas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, San Juan capítulo 4, versículo 14, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, es el contexto del capítulo 4 de San Juan, más dice el versículo 14, San Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando el Señor Jesús, a la mujer samaritana,
Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Acá el Señor está diciendo, muchos van a beber del agua del estanque, pero van a volver a tener sed. Pero, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Recordemos sed, necesidad espiritual. Cuando Cristo Jesús, cuando bebemos del agua del Señor, de Cristo, de su palabra, de sus promesas, pues nos llenamos espiritualmente y no vamos a tener sed jamás en lo espiritual, porque Cristo está con nosotros, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él, en el que lo recibe, una fuente de agua que salte o que brote para vida eterna. Cuando nosotros nos llenamos del Señor y nosotros reconocemos esa necesidad que tenemos de compartir a otros, pues ese es el río de agua que fluye. Cuando damos a otros las buenas nuevas. Y cuando aquella persona se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, pues recibe ese nuevo nacimiento y la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, el agua que nos da el Señor es para dar vida a los demás. Así como nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, vivíamos una vida de pecado, de inmundicia, de sequedad en lo espiritual, pero vivimos el agua que nos da el Señor Jesucristo, pues recibimos ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza. Hemos sido renovados, transformados, restaurados, fortalecidos en el Señor. Y nosotros entendemos el propósito del llamado, que tenemos que dar testimonio a los demás de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, también lo puede hacer por los demás. Pues eso testificamos, que Cristo salva, que Cristo restaura, que en Cristo hay vida eterna. Y eso es lo que debemos de pregonar y proclamar siempre. Por eso es el llamado y la gran comisión que nos ha dado el Señor. Y cuando hacemos eso, pues ríos de agua viva fluyen, corren del interior. Y muchos son alcanzados con la palabra, muchos son tocados con la palabra del Señor. Hasta ahora el Señor sigue obrando y sigue usando sus canales de bendición. Por eso el Señor, como iglesia, nos ha llamado a todos nos ha escogido. Dice, desde delante de la fundación del mundo, y cada uno en su función. Pero todos somos útiles en la mano del Señor. Todos somos útiles, somos vasijas en la mano del Señor, útiles para dar testimonio. En 1 de Pedro, en capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 10 y 11, dice, 1 de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro aquí está diciendo, cada uno según el don que ha recibido. El Señor es el que reparte los dones, es el que da. Y cada uno, cada creyente, cada hijo de Dios, pues tiene que utilizar ese don que Dios da, ministrando, sirviendo. Si uno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, habla de servicio, ministre conforme al poder que Dios da, no de nosotros, es el que Dios nos da, nos capacita para poder dar a los demás, para poder servir a los demás, y para que la gloria siempre sea del Señor, no es del hombre, no es de uno, es de Dios.
Tan solamente somos canales que Dios utiliza para que fluyan los ríos de agua viva. Quiere usar tu vida, mi vida, quiere usarnos para ser canales de bendición. Por eso el texto que hemos leído al inicio, el texto inicial dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dejemos cada día que fluya, que corran esos ríos de agua viva en nosotros. ¿Cómo? Llenándonos primero nosotros del Señor cada día y dando a los demás, fluyendo, que fluya la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es que va a obrar, y la gloria es para el Señor. Por eso es una promesa para el Señor Jesucristo. Es la promesa del Señor, que dice que el que cree en mí, el que confía en mí, el que se arrepiente de sus pecados, y reconoce que es un pecador, y acepta a Cristo en su corazón, el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una evidencia muy clara, como decíamos al principio, es el Espíritu Santo, es la evidencia de que el que ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, es que hay un cambio en su vida, una transformación, y quiere llenarse más del Señor, y quiere dar a los demás, quiere testificar, quiere dar a conocer al Señor su palabra. Es una evidencia de que ha nacido de Dios. Mas el que no ha nacido de Dios, pues no va a dar evidencia. No van a correr ríos de agua viva, sino más bien seguirá en su pecado, en la sequedad, en las tinieblas. Pero dice el Señor, en la promesa del Señor es, cree, ten fe, confía en el Señor, entrégale todas tus cargas. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día que le entregues tu vida. Cree en el Señor Jesús y vas a ver que el Señor va a obrar en tu vida grandemente. Te va a usar de muchas maneras, no necesariamente desde un púlpito, sino de muchas maneras el Señor nos utiliza. Como dice la palabra del Señor, cada uno según el don que da el Señor, como Él lo reparte. Por eso, dejémonos llenar de su Espíritu, llenémonos del Espíritu Santo de Dios, y que fluya como ríos de agua viva del interior de nuestras vidas, para que muchos conozcan al Señor, se arrepienten de sus pecados, sean una nueva criatura, y haya gozo y fiesta en los cielos. Los animamos en el nombre de Jesús. Recibamos esta promesa de San Juan 7:38. Si hemos creído en el Señor, si lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que es la palabra de Dios, que sigue tocando muchos corazones endurecidos y los hace corazones sensibles, para que conozcan y reconozcan que son pecadores y que en Cristo hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor, porque nos enseñas tu palabra, las promesas que tienes para tus hijos. Señor, queremos cada día, Señor, ser como tú. Queremos cada día imitarte, Señor. Queremos cada día crecer espiritualmente. Queremos cada día ser llenos de tu Espíritu. Queremos, Señor, que en nuestro corazón broten ríos de agua viva, que es tu palabra, Señor. Que no nos conformemos, oh Dios amado, con de repente leer un pasaje, sino cada día, como dice la palabra del Señor, de día y de noche, escudriñar tu palabra. Y no quedarnos solamente para nosotros, sino compartir hacia los demás. Y cuando lo compartimos, son esos ríos de agua que van fluyendo, corriendo, para que muchos te conozcan, oh Señor, y puedan arrepentirse de sus pecados, puedan reconocer su condición. Lejos de Dios, en la oscuridad, en las tinieblas y en la condenación. Mas en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Amado Dios, gracias. Tu palabra es verdad, oh Señor, y queremos cada día, Señor, llenarnos de ti. Cada día que nuestro corazón tengamos, Señor, esa necesidad de ti, Señor, siempre, cada momento.
como dice el salmista, como el siervo brama, oh Señor, sedientos del agua. Así, Señor, queremos tener esa necesidad siempre, Señor, de buscar tu presencia, de estar en comunión contigo, Señor, orando, clamando, intercediendo, escudriñando tu palabra, oh Señor, cada día, oh Santo Dios, compartiendo, Señor, para aquellos que necesitan también, dando amor, teniendo misericordia, así como tú tienes para con nosotros, oh Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias porque creemos que tú, Señor, en tu infinito amor y misericordia, Señor, nos escogiste, oh Señor, con un propósito. Y el propósito más grande es de poder testificar y proclamar y cumplir tu palabra, la gran comisión de ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciendo sus vidas. Sigue llenándonos de tu Espíritu, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, Santo Dios. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones. Gracias te damos, Cristo. Declaramos que tu Espíritu está aquí, Señor. Que nadie podrá detener la fuerza de tu Espíritu. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Dilo. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Sí, Señor, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. ¿Cuántos saben que el río del Señor está aquí? Deja que te toque, deja que te llene. De toda lengua, de todo linaje y de toda nación, tu río fluye, llevando vida y bendición. Dilo con gran poder, con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros,
está en este lugar moviéndose con poder. Declaramos que tu río, Señor, se mueve por cada nación, por cada pueblo. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. Confiésalo, tu río fluirá. Oh sí, Señor, nadie lo detendrá. Tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. Dilo una vez más, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Muévete, río del Espíritu. Toca cada vida, toca cada pueblo y cada nación. Derrama de tu Espíritu con poder. Sí, muévete. Yo declaro que tu río se mueve por cada nación. Yo declaro que la fuerza de tu Espíritu nadie lo puede detener. Sí, Señor, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Muévete, río del Espíritu, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. Déjalo que se mueva una vez más. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda